Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración del segundo domingo de Cuaresma. En esta Cuaresma continuamos con la segunda parte del objetivo del sínodo: vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos, nuestra misión común. En este domingo introducimos el tema de la participación, reconociendo en primer lugar el acto del mismo Jesús: participarle a tres de los suyos de modo anticipado, la gloria de la que será revestido. Gloria que está escondida en la misma humanidad. Así lleva a Pedro, Santiago y a Juan al monte y se transfigura delante de ellos. Allí hay dos momentos interesantes: el diálogo entre Jesús, Moisés y Elías, y la voz del Padre para los discípulos del Maestro. Saludamos de forma especial a todos los hermanos que se unen a nosotros en esta transmisión por Facebook Live y YouTube. Comencemos nuestra celebración con mucha alegría, recibiendo al que preside esta celebración, Padre Carito, y le acompaña el diácono Josué. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración eucarística, Santa Misa, que corresponde al segundo domingo de Cuaresma. Siempre la Iglesia en el primer fin de semana de Cuaresma nos ubica en el desierto, y siempre en el segundo fin de semana nos ubica en el Tabor, en el monte de la Transfiguración. Y hoy subiremos con Jesús, con Pedro, Santiago y Juan, y seremos testigos de todo lo que ocurre allí en la escena de la Transfiguración. Esta Santa Misa queremos ofrecerla por varias intenciones. La primera intención es por la paz mundial. Hemos sido los testigos de todo lo que está sucediendo en países que están en guerra, en especial el conflicto entre Rusia y Ucrania, que puede tener repercusiones mayores, y hay ciertamente mucha preocupación a nivel mundial. Así que oramos por la paz, oramos para que Dios toque las mentes y los corazones de los líderes que están en las naciones en conflicto, para que llegue la anhelada paz. También queremos ofrecer esta Santa Misa por el fin de la pandemia. Todos queremos que llegue el fin de la pandemia. Continuamos en estado de emergencia por la pandemia. Ha habido una serie de flexibilizaciones, pero más adelante, al final, yo hablaré sobre lo que nos ha dicho el obispo con relación a las flexibilizaciones y cómo lo vamos a proceder. Pero queremos seguir ofreciendo por la salud de los que están enfermos de COVID y otras condiciones que se han complicado en medio de la pandemia, por todos los que han muerto y por sus familias, así como los que permanecen en primera línea de servicio. Queremos ofrecerla por la salud de Carlos García, Nicole Álvarez, Susana Félix,
Grisel, está en esa lista de pacientes que se van a operar. Alexis González, también queremos ofrecerla por el eterno descanso de Aníbal Rosado. Antes de continuar, vamos a colocar la palabra y el signo que corresponde a este segundo fin de semana de Cuaresma. Atención. Hoy presentamos la palabra aprender. Queremos aprender unos de otros. Para poder aprender unos de otros es necesario ponerse a la escucha tanto de la Escritura, de Jesús y los demás. Sin escucha no hay aprendizaje. Señor, haz que podamos aprender unos de otros. Como signo, libreta y lápiz. Estos signos representan nuestro deseo de permanecer en continuo proceso de aprendizaje. Necesitamos poner en actitud de aprender unos de otros para llegar a conocer lo que Dios dispone para cada uno. Antes de continuar estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas y debilidades. Juzguemos en nuestro interior cuántas veces hemos fallado a ese Dios del amor y de la paz en nosotros mismos, en nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en nuestra comunidad. Reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre libre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Venga la bondad de su casa para escuchar con mucha atención la palabra viva del Señor. En la primera lectura vemos que en el momento en que la fe de Abraham es seriamente probada, Dios le da la esperanza. Dios se vincula a Abraham con una alianza y con el símbolo de las antorcha encendida. Dios muestra que Él está presente. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que la gracia salvadora de Cristo transfigurará nuestra humanidad, imagen y semejanza a la humanidad resucitada del Señor. En el Evangelio, hoy escuchamos el relato de la transfiguración de Jesús delante de 3 de sus discípulos. Brilló sobre Jesús un vislumbrante de su resurrección y gloria, para fortalecerle en su propia fidelidad y para animar a sus discípulos en su fe. Escuchen. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación.
Señor mi voz y mis clamores, y teme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ámate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, ahora se lo repito llorando. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestros cuerpos miserables en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tienen que someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles en el Señor. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan
y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Acogemos en breve pausa en el silencio de nuestro corazón esta palabra del Señor, voz y palabra que resuena con fuerza, con poder en nuestro interior. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Una vez más. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Hemos escuchado el texto de la transfiguración. Siempre la Iglesia nos coloca en el segundo fin de semana de Cuaresma. Pasamos del desierto al monte Tabor, al monte que es el lugar también de encuentro con Dios. Tenemos aquí las palabras, tenemos aquí los signos. Vamos caminando, ya llevamos 3 palabras con 3 signos que nos ayudan a vivir de alguna manera cada celebración. Y palabras y signos que nos permiten también hacer un repasito del camino andado en lo que llevamos de la desierto cuaresmal, camino de preparación hacia la Pascua. Estas palabras no son inventadas por el equipo de liturgia diocesano que nos está promoviendo, proponiendo, haciendo esta propuesta diocesana, sino que son sacadas de la segunda parte del objetivo del sínodo. Somos una iglesia sinodal, iglesia de participación, de comunión, iglesia de misión. Y durante, ya hemos visto la primera parte del objetivo durante el Adviento de la Navidad, ahora en la Cuaresma, y en la Pascua estaremos viendo la segunda parte del objetivo. Y la segunda parte del objetivo, lo primero que nos dice que con la iglesia sinodal queremos vendar las heridas. Por eso colocábamos el cintillo, que en forma de una venda, ¿verdad?, en la muñeca, que nos recordara que durante toda la Cuaresma se nos van a estar dando herramientas para que tú y yo sanemos heridas. Hemos sido golpeados,
hemos sido heridos por la pandemia, ahora por la guerra y por muchas cosas más que la gente lleva arrastrando por años, también desde la infancia, desde la niñez. Siempre he dicho que la peor herida es la que no se ve y está ahí, pero necesita ser sanada. Y la Cuaresma nos quiere dar la Iglesia herramientas para vendar heridas, para sanar esas heridas y llegar sanitos a la Pascua de la Resurrección. Ya el primer fin de semana veíamos la palabra tejer. ¿Y qué es lo que queremos tejer? Relaciones nuevas, más profundas. Porque el pecado rompe con la comunión, el pecado rompe mi relación, ese tejido relacional conmigo mismo, con los demás y con Dios. Así que queremos tejer relaciones nuevas y más profundas a través de todas las herramientas que también nos van a dar durante la Cuaresma y así fortalecer la comunión, que es uno de los ejes temáticos de la Iglesia Sinodal. Y hoy hemos puesto la palabra aprender, y cuando pensamos en cosas de aprendizaje, no solamente en un buen libro, también en una libreta y un lápiz, porque necesitamos aprender. Así como uno se convierte todos los días, pues todos los días uno aprende algo nuevo. Todos los días necesitamos aprender los unos de los otros. Y para aprender hay que permanecer en estado permanente de escucha, que es la actitud del verdadero discípulo. El discípulo es aquel que escucha. Y hoy el Padre Dios nos ha dicho: este es mi Hijo, el amado, a Él escúchenlo. Si escuchamos bien, que muchas cosas tenemos que aprender. Dicho ese repasito, les he dicho que siempre la Iglesia nos coloca en el desierto. En el desierto, gracias. En el desierto veíamos la vez pasada porque Dios no estaba solo y que Jesucristo fue tentado en el desierto. Y decíamos la vez pasada que, donde a mí me tocó la reflexión, que las tentaciones de Jesús son las tuyas y las mías de todos los días en el desierto de nuestra vida, y que la podemos resumir en la última gran tentación, que es abandonar la cruz, el compromiso, el deber, la responsabilidad, lo que nos toca, que cada día de nuestra vida en el desierto cuaresmal muchas veces queremos levantarnos y seguir andando y dejarnos perdidos. Esa es la gran tentación de todos los días, renunciar al compromiso, a la cruz, a la misión, a lo que nos toca. Lucas la vez pasada terminaba el Evangelio diciendo: el diablo lo dejó, se retiró para volver en un momento oportuno, para volver en otra ocasión. Otro texto decía: para volver a la hora. Y la hora en el Evangelio, sobre todo en Juan, es la hora de la Pascua. Y es que durante todo el ministerio público de Jesús, la vida pública de Jesús, el diablo siempre estuvo tentándolo. ¿Para qué? Para que se apartara de su misión y de la cruz y no llegara hasta Jerusalén. Muchas veces lo hizo a través de gente muy cercana a él, como Pedro. Cuando él hizo uno de sus anuncios de su pasión y muerte, Pedro le dijo: no, eso no te puede pasar. Es más, yo voy a estar ahí para impedirlo. Voy a ser el primero que va a impedir eso. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. El diablo volvió a tentarlo en el huerto de Getsemaní: Señor, aparta de mí este cáliz. Pero luego dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego el diablo vuelve a tentarlo cuando ya estaba clavado en la cruz, ya sin fuerzas. El diablo le dice ahora, a través de uno de los que está crucificado con él, y a través de la misma gente que se estaba burlando de él: no que eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo, como lograste salvar a mucha gente. Así que hablo contigo. Y decíamos también que Jesucristo tenía el poder para bajarse de la cruz, seguro que sí, pero no se bajó. Muriendo en ella se convierte en la cruz en el árbol no de condena y de violencia, sino en el árbol de vida, porque Jesús nos da la vida eterna, la vida en abundancia, la salvación, el perdón de los pecados, el cielo abierto para ti y para mí. Tuvo la tentación de bajarse, seguro, como tú y yo. Queremos bajarnos cada día de nuestra vida de la cruz. No lo vamos a hacer. La fidelidad a la palabra. Jesús contestaba al diablo siempre citando la Sagrada Escritura. Está escrito, Satanás. Así que hoy
vamos a aprender mucho sobre este texto de la transfiguración. Según Lucas, porque estamos en el siglo VI, y Lucas nos acompaña en este siglo. Lo primero que nos dice el texto es que él se llevó a 3 discípulos para un monte, para que le acompañaran a orar. Es curioso porque estos mismos 3 discípulos se los lleva al huerto de Getsemaní para que lo acompañe también en la oración. Iban todos, pero estos 3 se le acercaron un poquito más, ¿verdad?, en el momento de la oración en el huerto de Getsemaní. Curioso porque cuando va a demostrar también todo su poder y su gloria en casa de la hija de Jairo, estos 3 discípulos que le acompañan, estoy hablando de Pedro, de Santiago y de Juan. No eran 3 discípulos cualquiera. Usted dirá, ¿por qué no Felipe? ¿Por qué no Bartolomé? ¿Por qué no otro? Tenían que ser siempre estos 3. A mí me gusta pensar, y en la iglesia eso es lo que representa cada uno de ellos. Pedro representa la autoridad, es el primer papa. Yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Santiago, la fe vivida no de forma individual o egoísta, aislado, sino la fe en la comunidad. Y muéstrame tu fe sin obra, decía Santiago, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Una fe vivida en la comunidad. Y Juan, que tampoco era cualquier discípulo, representa la intimidad, la amistad, el discípulo amado, la confianza, la ternura, aquel que recostó su cabeza sobre el pecho del maestro en la última cena. Así que no eran 3 discípulos cualquiera. Entonces están colocados hoy porque nos ayudan a orar. Es imposible la vida de oración si no entendemos en la iglesia la autoridad desde la fe, la intimidad, la ternura, la amistad. Es imposible llegar a la Pascua de la Resurrección, a la luz que vamos a ver en el Monte Tabor de la Transfiguración, si en el camino cuaresmal, que es un camino de pasión y de cruz, no nos hacemos acompañar de la autoridad, del amor, de la amistad, del servicio. Y por eso no son 3 discípulos cualquiera. Así que allí va Pedro, Santiago y Juan, van subiendo el monte. La iglesia lo asocia, según la tradición, al monte Tabor. Y allí estaba Jesucristo orando. Propio de Lucas insiste mucho en eso. Jesucristo, cada vez que iba a dar algún mensaje importante, algún discurso, o iba a hacer algún milagro, alguna señal, o iba a hacer algo con su pueblo, siempre se ponía en contacto con el Padre, siempre con la frecuencia de la sintonía con su Padre Dios y la sintonía con el Padre Dios. Él y nosotros la logramos a través de la oración. Insiste en la oración. Así decía algo o hacía algo, si iba a orar, terminaba de hacer eso y daba gracias al Padre, oraba. Así que él se lleva a 3 de estos discípulos allá al monte a orar. Mientras oraba, es interesante porque la transfiguración ocurre cuando él está haciendo oración. Mientras oraba, se mostró iluminado, glorioso, resucitado. Es como tener un adelanto, un preview, diríamos nosotros, de cómo él se va a ver manifestado, glorioso, resucitado, iluminado. Antes de subir al monte, algún evangelista te va a decir a los 6 días. ¿A los 6 días de qué? A los 6 días de él haber anunciado su pasión y su muerte y su resurrección que iba a acontecer en Jerusalén. Los discípulos no acababan de entender y él decía: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, que se niegue a sí mismo, que renuncie a sí mismo y me siga. Ellos no acababan de entender ese mesianismo y por eso se los llevó al monte Tabor para darle ese adelanto de cómo él se iba a ver transfigurado, iluminado, glorioso, resucitado. Pero antes tenía que ir a Jerusalén. Así que este texto de la transfiguración es como un oasis en ese camino hacia la cruz, en ese camino hacia Jerusalén. Y atestiguado por la ley y los profetas, la iglesia enseña del texto que el camino hacia la luz de la Pascua es la pasión, es llegar hasta Jerusalén.
Cuando Él se transfiguró, que se mostró así lleno de luz, resucitado, glorioso, iluminado, se aparecen dos personajes a ambos lados. A un lado estaba Moisés, representando la ley, la Torá, del Antiguo Testamento, y al otro lado estaba Elías, que representa a todos los profetas. Moisés, que es el que está precisamente ahí, el autor del Pentateuco, ¿verdad?, dando la ley por el que el pueblo de Dios se iba a dirigir. Por eso en Mateo, Jesucristo será el nuevo Moisés, desde un monte, dando la nueva ley en el programa de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y por otro lado estaba Elías. Elías, para el pueblo judío esperaba el retorno, el regreso de Elías, porque Elías, cuando regresara, iba a señalar al Mesías de Dios, al ungido, al enviado. Y allí estaba Elías, delante de Jesús, delante del Mesías, y estaba la ley, estaba Pedro. Y en el centro de ellos dos, Jesucristo. Estoy pensando en el texto del Sermón de la Montaña, cuando Jesucristo dice: no crean que yo vengo a abolir la ley de los profetas, yo vengo a darle plenitud. Y dar plenitud a la ley de los profetas, ¿qué es? Eso que el pueblo judío se sabe de memoria, vengo a bajarlo al corazón, a interiorizar la ley de los profetas, porque si lo tenemos en el corazón, se vive, se va a notar. En el Monte Tabor, en la iglesia preciosa que hay allí, arriba del monte, en la cúpula de la iglesia, yo he estado allí 2 veces en Tierra Santa, está Jesucristo transfigurado, glorioso, resucitado en el centro, y a ambos lados Moisés y Elías, para que gráficamente uno vea ese puente. Jesucristo es la síntesis, el puente entre la ley y los profetas. Pero el Padre, en lo que va a decir, va a ir mucho más lejos. En lo que llega a esa voz del Padre en la nube, Pedro, cuando ve toda la visión de Jesucristo ahí iluminado, glorioso, y allí estaba Moisés y allí estaba Elías, Pedro dice: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. No hay, es como si le dijera: no hay que bajar a Jerusalén, ahórrate la cruz, ahórrate aquella muerte que tú acabas de anunciar. Así que, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Dice el texto que de verdad que no sabía lo que decía. ¿Por qué? Sutil tentación diabólica, de nuevo, a través de uno de los suyos, de nuevo a través de Pedro, para que no llegara a Jerusalén, para que no llegara a la cruz. Y todavía estaba esta visión cuando una nube llegó. Muy interesante con lo de Pedro. La tentación será siempre de encerrarnos, de pasarla bien, de estar en comodidad y no en comunidad, en nuestra zona de confort. Siempre recuerdo aquella frase del cura argentino en el curso del CELAM, cuando yo era formador del seminario, que nos decía, y grábate esta frase: en la iglesia nos hemos rodeado de espejos en lugar de abrir ventanas. En la iglesia nos hemos rodeado de espejos en lugar de abrir ventanas. Y muchas veces nos quedamos en la Lumen Gentium, en la naturaleza de nosotros como iglesia, y nos olvidamos de la Radio Space, del mundo, de nuestro diálogo con lo de afuera, con la periferia, con el mundo, con el compromiso. Mucha gente reza y no sale de la iglesia, y qué bueno, y no quiere saber de los problemas del país, y no quiere saber de los vecinos de la comunidad, y no quiere saber de sus compañeros de trabajo. Entonces, qué bonito encerrarnos en una liturgia donde la pasábamos cómodos y no pensar en la renuncia, en el desprendimiento, en el compromiso, en la solidaridad, en la justicia, en la guerra, en lo que podemos hacer por nuestra gente de Ucrania, y al final también hablaremos de eso. Bien, cierro ese paréntesis. Esa tentación siempre va a estar presente, de encerrarnos, de qué bien se está aquí. Pero la misión, que constantemente nos va a recordar que somos iglesia sinodal, participación, comunión y misión, está ahí como reto, como desafío, y urge esa misión. Se bajó una nube sobre el monte en la que vos Adonai, la gloria del Señor, y se escuchó en medio de la nube una voz, que sabemos que es el Padre por lo que dice: este es mi Hijo
El amado, a él escúchenme. Le había dicho en el Jordán: este es mi hijo, en quien me complazco, sobre él he puesto mi espíritu, todo eso. Lo presentaba. Pero ahora está diciendo algo más, añade un verbo: a él escúchenle. Y lo revolucionario del texto es que por allí, todavía cuando el Padre estaba hablando, estaba Moisés y estaba Elías. Es decir, ya no es la ley, ya no son los profetas, ya no es Moisés y Elías, es a mi hijo a quien tienen que escuchar, es a mi hijo a quien tienen que seguir. Decirle eso al pueblo judío es ahora impensable, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, en la época de Jesús era precisamente los profetas, la ley, también los salmos, ¿verdad? Los profetas y la ley. Y ahora el Padre está diciendo: es a mi hijo. Tan es así que cuando termina de hablar, desaparece Moisés y desaparece Elías, porque es solamente Jesús, se queda Jesús. Es a él a quien hay que escuchar de ahora en adelante. Interesante para ti y para mí. Hoy que se escuchan tantas voces y que todo el mundo se para y habla y la gente lo sigue, y a veces tú y yo que venimos a misa, que confesamos y que comulgamos, seguimos y aplaudimos gente que dice cosas distintas y contrarias a la palabra de Jesús. Es para que tú y yo también nos preguntemos, porque el Padre lo dice para ti y para mí: ¿tú a quién escuchas? ¿Tú a quién sigues? Dicho de otra manera, ¿tú en quién has puesto tu confianza, tu corazón? Y no lo dice el Padre Carlito, lo dice Dios Padre. Es a mi hijo a quien tiene que seguir. Fíjense que esto es como un tapaboca para el demonio, para Satanás. Porque el demonio constantemente en el desierto le estaba diciendo a Jesús: si de verdad eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si de verdad eres el Hijo de Dios, entonces tírate. Y al final, si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿No? Ahora es el Padre a quien está contestándole al demonio: sí, este es mi hijo. No es Jesús el que contesta: este es mi hijo, y a él hay que escuchar. Escuchar para seguirle, para aprender de él. Tenemos tanto que aprender. La palabra que pusimos hoy: si no escuchas, ¿cómo vas a aprender? Palabra hecha carne que acampa entre nosotros. ¿Se quedaron en el monte Tabor? De ninguna manera, bajaron. Y Jesús, en la línea, Lucas se inspira en Marcos, y Marcos tiene el famoso secreto mesiánico, ¿verdad? De no se lo digan a nadie, ellos no dijeron a nadie, no contaron a nadie. Pero Mateo también añade, al final del texto, bajando, al final del texto dice: cuando Jesucristo resucitó, ellos recordaron y volvieron a vivir todo lo que pasó en el Tabor. ¿Por qué? Porque la transfiguración fue un adelanto de cómo Él se va a ver. Y si Jesucristo le ha dicho: hay que bajar, hay que meterse a Jerusalén, es el lugar del conflicto, es el lugar de la pasión, es el lugar de la cruz, no lo podemos evitar si queremos llegar a la resurrección. Así que la Iglesia enseña que por medio del testimonio de la ley de los profetas, el camino de la Pascua, de la luz resplandeciente de la transfiguración, es el camino de la pasión, es el camino de la cruz. Entonces hoy queremos seguir aprendiendo del Maestro, escuchándole solamente a Él, para poderle decir, como le decíamos en el Salmo de hoy: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. En medio de la tiniebla de la pandemia, en medio de la tiniebla y la oscuridad de la guerra, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. En medio de la situación económica tan precaria que nos ha tocado vivir por la inflación y por el alza a costo de vida, y ni se diga de las consecuencias de la guerra, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Si el fin de semana pasado le decíamos: tú eres mi peña, mi alcázar, mi refugio, en donde yo me sostengo, ahora le digo: tú eres mi luz y mi salvación. Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Señor, tú que brillas en las tinieblas,
danos tu luz. Que esta semana cuando tú enciendas a la Virgen o a Jesús o la venida de oración por la paz, que tú le puedas decir como un mantra, como este estribillo, una y otra vez, esta antífona tan hermosa del Salmo: Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Pero desde hoy, repítelo conmigo: Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Amén, que así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a presentarle al Señor en este momento nuestra fe. Una fe que queremos vivir amando, creyendo, esperando, vendando las heridas, teniendo relaciones nuevas tan profundas, aprendiendo los unos de los otros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todas las ciencias. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de manera virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para anunciar a Dios y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor que procede del Padre que con el Padre es la misma para su gloria y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dejemos que Cristo nos lleve a la alta montaña del Tabor, donde Él quiere orar con nosotros. A cada petición hoy vamos a responder: Señor, haz que podamos aprender unos de otros. Señor, haz que podamos aprender unos de otros. Para que nuestro Señor Jesús dé a los gobernantes y líderes de las naciones una clara visión del futuro y les disponga a transformar nuestro mundo trabajando animosamente por la justicia, el bienestar y la paz, roguemos al Señor. Señor, haz que podamos aprender unos de otros. Para que el Señor Jesús dé a los que sufren una clara visión de cómo unir sus penas, quebrantos y preocupaciones a los de nuestro Señor sufriente, para que se aúpen por encima de sus problemas y dificultades, roguemos al Señor. Señor, haz que podamos aprender unos de otros. Para que el Señor Jesús nos dé a las comunidades cristianas y a nosotros, sus miembros, una clara visión de cómo podemos estar unidos, respetarnos mutuamente, aceptarnos los unos a los otros y perdonarnos los errores y ofensas, roguemos al Señor. Señor, haz que podamos aprender unos de otros. En medio de la pandemia seguimos pidiendo por la fortaleza de todos los que están en primera línea del servicio, por la salud de todos los enfermos, por las familias de todos los que han muerto. Dales tu consuelo y tu paz, roguemos al Señor. Señor, haz que podamos aprender unos de otros. Presentemos a Dios en breve pausa, en el silencio de nuestro corazón, las intenciones del pueblo santo de Dios
que se une a nosotros hoy en esta transmisión por Facebook Live y YouTube. Por estas intenciones roguemos al Señor. Señor, haz que podamos aprender unos de otros. Pidamos por la paz mundial. Que sí, por todos los países que están en guerra. Hay muchos países en el globo terráqueo que están en guerra actualmente. No se habla mucho de ellos, porque la tensión está entre Ucrania y Rusia, pero son muchos países en conflicto. Por todos los países que están en conflicto, en especial por Rusia y Ucrania, oremos al Señor. Aprender unos de otros. Por el fin, no solamente por el fin de la pandemia, sino por todos nuestros enfermos, por su salud. Aquí en nuestra comunidad, en especial por la salud de Carlos García, Nicolás Álvarez, Susana Félix, Grisel, Alexis González, y por el eterno descanso de Aníbal Rosado, oremos al Señor. Ayúdanos a aprender unos de otros. Acoge, Padre Santo, estas peticiones que te presentamos, también aquellas que quedan en lo más profundo de nuestro ser, pero que tú bien conoces. Llevarás a sus términos y así es tu voluntad por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos juntos a hacer la oración de la ofrenda. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento, mi amor. Pues si lo tengo es porque tú me lo diste de tu bondad y a ti te lo entrego desde el corazón. Amén. Ahora, mientras hacemos esta primera ofrenda, cantamos y preparamos para el cortejo. Bendito
Oren mis hermanos para que este sacrificio mío de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, quedábamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres, verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tu sangre, Señor, nos vivifica. Tu sangre, Señor, nos vivifica.
mis hermanos, aquel a quien se refería el Padre con aquella frase: este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Ese mismo Jesús ya está aquí, en medio de nosotros, en su presencia real. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el señor Eusebio Ramos Morales, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre de la Iglesia, los apóstoles, nuestro beato Carlos Manuel, San José, el esposo de la Virgen, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras faltas, que son muchas, Señor, sino más bien ten en cuenta la fe de tu iglesia, la fe de esta comunidad parroquial de Juncos, de esta familia en Valencia Arriba, la fe de tantas familias que se unen a nosotros a través de la tecnología. Y conforme a tu palabra, Jesús, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, pan vivo bajado del cielo, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, hermanas, démonos un signo de paz. El pecado del mundo.
Mis hermanos y hermanas, este es Jesús, tu Mesías y Salvador, que se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan, que nos enseña en el monte Tabor que el camino hacia la luz de la Pascua es el camino de la pasión y de la cruz. Este es Jesús, que nos invita a bajar de nuestro confort, de nuestro monte, a la misión. Este es Jesús. Él es el buen pastor y es también el Cordero. El Cordero de Dios que quita, borra y arranca el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Reciban el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a sentarnos un momento, hermanos, para explicar, según las nuevas flexibilizaciones y lo que el obispo nos ha dicho, dentro de la parroquia de la diócesis de Caguas. Reciente como este jueves, los sacerdotes estuvimos en la Casa de Retiro 2013, en nuestro retiro de Cuaresma, y allí en una parte el obispo nos dio las indicaciones. Ante la flexibilización, nosotros mantenemos un uso recomendable, no es compulsorio, no es mandatorio, recomendamos seguir para el templo de capillas la mascarilla. Ya la comunión no la vamos a hacer fila por fila, bajando los ojos. Volvemos a la fila que hacíamos antes de la pandemia para la comunión, pero la comunión, porque todavía seguimos en pandemia, va a ser en la mano, no en la boca, en la mano. Es por ello que mantenemos el uso del hand sanitizer o del alcohol. Eso. Así que, explicado eso, ¿verdad? Ya en los espacios mucho más abiertos, mucho más grandes, es otro cantar. Pero la mayoría, y el obispo nos decía, la mayoría de nuestros católicos son gente mayor que hay que seguir protegiendo, porque estamos todavía en un estado de emergencia. La orden ejecutiva no quitó el estado de emergencia, seguimos en pandemia. Los números han bajado, gracias a Dios, la muerte ha bajado, gracias a Dios. Las hospitalizaciones han bajado, gracias a Dios, pero nos mantenemos en pandemia, y por eso la explicación. Así que los ujieres van a estar ayudándonos en esta parte de las filas en el centro para tener lugar, y si no han traído los carteras o los chicos o usted, el hand sanitizer, que es un frasquito que tenemos, pues entonces el ujier le va a proveer para que en el momento de la reunión que se viene haciendo en la mano, pues usted pueda recibirlo. Lo hacemos con calma, no hay por qué tener prisa. Lo hacemos con calma, pero lo hacemos haciendo la fila. Como lo hacíamos antes de la pandemia, yo estaría frente con el diácono y un ministro en la parte de atrás. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a realizar la segunda ofrenda de hoy, la segunda colecta, mientras escuchamos los avisos parroquiales para esta semana. Cambios en la orden ejecutiva y su efecto en las medidas cautelares causadas por el COVID-19. A raíz de los cambios en la orden ejecutiva que entró en vigor el 10 de marzo, modificamos nuestras medidas cautelares de la siguiente manera. El uso de mascarilla es recomendado particularmente en el templo parroquial por este ser un espacio cerrado.
No hay que hacer reservación para asistir a nuestras celebraciones o talleres. Otras medidas cautelares continuarán vigentes, tales como el uso del hand sanitizer, el solicitar la prudencia de toda persona que se siente enferma o que haya estado expuesta a personas contagiadas, que se mantenga aislada en su hogar. Sínodo de los obispos se les recuerda a todas las comunidades parroquiales, incluyendo el templo, capillas, pastorales, ministerios y movimientos, que como parte de la etapa de consulta del sínodo deben estar llevando a cabo las 3 encuentros en el mes de marzo. El primero se llevó a cabo esta semana que acaba de culminar, el segundo esta semana que comienza, el 13 al 20 de marzo, y el tercero en la semana del 20 al 27 de marzo. Los documentos de cada encuentro han sido enviados a cada una de las capillas y también ahí en la oficina parroquial. Inmediatamente después de cada encuentro, cada comunidad debe entregar el informe de su encuentro a la oficina parroquial. Gracias por su cooperación. Felicitamos a la comunidad parroquial de la capilla San José del barrio Lirios, quien el sábado 19 de marzo estará celebrando el día del patrón de su capilla, San José, esposo de la Virgen María. Enhorabuena. Retiro mi realidad. El sábado 26 y domingo 27 de marzo se llevará a cabo el Retiro mi realidad. Experiencia para hombres deseosos de silencio y reflexión, buscando sentido a la realidad de sus vidas desde sus circunstancias actuales. Para más información y reservaciones, favor de comunicarse con el diácono César Bautista al 787-633-5744. Cena parroquial. El domingo 15 de mayo llevaremos a cabo la cena parroquial, donde se honrarán las taquillas vendidas para la cena baile del 2020. Por esta razón les recordamos a todos los coordinadores parroquiales que necesitamos la contabilidad de las taquillas que han distribuido o vendido. Favor de llamar a la oficina parroquial al 787-734-2431 con la información solicitada en o antes del jueves 17 de marzo. Es importante se lo agradecemos. Contribución para el pago de la póliza de seguro de la propiedad. Respetuosamente acudimos nuevamente a su generosidad y les recordamos sobre el donativo de $1 semanal por persona adicional a la ofrenda. El mismo será entregado al coordinador de la comunidad para poder cubrir el pago mensual de la póliza de la iglesia, capillas, almacén, la oficina de CONFA y la oficina y casa parroquial. Muchas gracias por su apoyo. Colecta dominical. Les recordamos a que los interesados en ofrendar lo puedan realizar a través de la ATH móvil al 787-636-3818 o por cheque o giro postal a nombre de la Parroquia Inmaculada Concepción, apartado 1728, Puerto Rico 00777. Colecta diocesana en solidaridad con la Iglesia Católica de Ucrania. La segunda colecta del próximo fin de semana del 26-27 de marzo será en solidaridad con la Iglesia Católica de Ucrania. Seamos generosos. El obispo nos ha pedido que todos los párrocos que antes que se termine la cuaresma hagamos una colecta para la iglesia de Ucrania. En la mayoría de las iglesias se están utilizando como centros de refugio, incluyendo el Sótano. Pero ya en muchos lugares, en muchas ciudades, Ucrania tiene como 40 millones de habitantes y solamente han logrado salir de allí 2 millones. Entonces, imagínense la necesidad que hay de todos los corredores humanitarios que hay que abrir para seguir sacando vidas inocentes, civiles, que están en la mayoría de las ciudades siendo bombardeadas. Hemos sido testigos por todos los medios, las
día a día y de hora a hora lo que está pasando allí, y es muy, muy triste. Y vamos a seguir orando por la paz mundial, porque hay amenazas de que se tome un presente conflicto a nivel mundial, y lo peor son las armas químicas y las armas nucleares, con las que también ya han amenazado. Así que por favor, invito a todo el mundo a la oración, en su casa, en su grupo, en su trabajo, donde sea, por la tarde, por la noche, en la mañana. Oremos por la paz. Esa colecta de Ucrania en esta parroquia va a ser el cuarto fin de semana de Cuaresma. Estamos en el segundo, pasará el fin de semana que viene el tercero, y el próximo de arriba, dentro de 2 semanas, tendremos la colecta para nuestros hermanos de la iglesia de Ucrania. Hay una petición de los obispos de nuestro latino, que saben que están los ortodoxos, pero también están los obispos de nuestro latino, los obispos que tenemos acá nosotros, que han pedido al Papa que consagre Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, el poder de la oración. He visto videos de hombres en la calle, miles de hombres de rodillas rezando el Santo Rosario. Así que desde tu casa también podemos hacer eso, el rosario, y pedirle a la Virgen que nos ayude a detener la guerra, que interceda siempre por Ucrania y por Rusia de una manera muy, muy especial. Así que ya lo saben, hay 2 domingos en los tiempos de tiempo fuerte que se le conocen como el Domingo de la Alegría. El tercer domingo de Adviento, por la cercanía de la Navidad, y el cuarto domingo de Cuaresma, por la cercanía de la Pascua. Así que en ese cuarto domingo de la Alegría, gozosos y alegres, seamos solidarios con nuestros hermanos de la iglesia de Ucrania. Vamos entonces a ponernos de pie. Y nos preparamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen fin de semana para todos.